7:35 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestro primer invitado que nos acompaña vía telemática. Se trata del economista Andrés Arauz, analista económico, es candidato a la presidencia de la República, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, economista Arauz? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo mira usted desde el exterior esta situación por la que está atravesando el país, esta crisis política, con un cruce de denuncias entre el presidente de la República y algunos legisladores de Pachacutic? Además de esto, se añade la denuncia que ha hecho el presidente en contra de uno de los ex candidatos a la presidencia de la República, que representaba en ese entonces a la izquierda democrática, dirigente actual de la izquierda democrática, el señor Javier Hervas, de quien dice habría aparentemente una evasión fiscal. Usted ha dado a conocer en las últimas horas que él tendría una empresa offshore. Con eso yo no entiendo cómo pudo haber calificado su candidatura para la presidencia de la República, pero vamos a dejar que usted nos cuente cuál es su opinión respecto a la situación política, esta coyuntura lamentable por la que está atravesando el país y la situación del señor Hervas. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Diseña, un saludo a Alexis, un gusto poder estar con ustedes. Sí, bueno, efectivamente aquí pareciera que es un escándalo nuevo, una novedad, pero ha sido la corriente de todo el año del gobierno de Lasso. O si no, entendamos como un bloque que comenzó con 12 asambleístas constituyó luego una bancada que superan los 20, incluyendo a 2 que estaban inicialmente en UNES y pasaron al BAN. Ahí habría que analizar también. Habría que analizar también por qué había denuncias gravísimas, por ejemplo, de una parte del sector de Pachacuti contra Fernando Villavicencio, contra el Contralor, y de repente firmaron la pipa de la paz, ¿se acuerdan? Entre Vanegas y Villavicencio, en el famoso caso Oro Negro que involucraba asuntos relacionados a Pablo Celi, y de repente firmaron la pipa de la paz y empezaron a destituir al defensor del pueblo, en una de las pocas personas que realmente estaba fiscalizando a Lenín Moreno, que se han olvidado de él, ¿no es cierto? También podemos analizar qué pasó con el caso de Ivette Estupiñán en el Consejo de Participación Ciudadana, que estaba votando con la mayoría liderada por Sofía Almeida, y de repente de la noche a la mañana se pasó a apoyar al gobiernista Hernán Ulloa. Entonces, esto no es novedad. Aquí ha habido un permanente uso del chantaje, de la colusión, de posible corrupción para poder cambiar las voluntades de la gente, y ahí se olvidan nomás de todas esas historias que hemos vivido. El caso del propio Edgar Quesada, denunciado por Guillermo Lasso, pero no fue denunciado en su momento cuando en la comisión votó a favor del informe del caso Pandora Papers, y cuando ya pasó de la comisión al pleno de la asamblea decidió rechazar el informe. Entonces, digamos, eso no es que ocurre por un milagro o un acto de magia, eso ocurre porque hay intereses obvios detrás que están a plena luz del día, y lamentablemente recién ahora vamos a poder ver qué mismo estuvo pasando, ¿no? Y realmente es triste porque con todos estos escándalos se está aplicando la metodología conocida en la política como la caja china, ¿no es cierto? Donde sigue sacando escándalo tras escándalo, vamos normalizando el escándalo, vamos normalizando la conducta inmoral, al punto que nos olvidamos ya de la gravísima denuncia de la semana pasada del juicio de los Isaías, de esa ley privatizadora, de las cosas de fondo como el tema del CIADI, del fracaso de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y México que acaba de ocurrir, ¿no es cierto?, que son elementos sustanciales de fondo que marcan el desarrollo económico y la historia política de nuestro país. ¿Cómo está, Andrés? Qué gusto saludarle. A ver, con respecto a la primera pregunta que le planteaba en el saludo a Licenia, yo sí creo que valdría la pena también, digamos, reflexionar sobre la opacidad entonces que hubo en las últimas elecciones presidenciales, porque fíjese usted, esto que estamos presenciando con mucha vergüenza los ecuatorianos en este momento, digamos, no ocurre entre dos simples empresarios que se dedican a sus actividades privadas. Estamos hablando del presidente de la República, Guillermo Lasso, y de Javier Hervas, que fue candidato presidencial, quedó en cuarto lugar, representa una de las organizaciones políticas con más historia que tiene este país, que es la izquierda democrática, en su momento uno de los partidos políticos más organizados, cuando lo lideraba Rodrigo Borja y el doctor Raúl Vaca. Entonces, ¿cómo entender desde el punto de vista, además de quien fuera el candidato finalista,
que hoy estos dos personajes estén acusándose de cosas como, por ejemplo, evadir el pago de impuestos, tener empresas en paraísos fiscales, el presidente involucrado en el tema de los Pandora Papers? A los ecuatorianos esto nos tiene que poner a reflexionar muy seriamente, Andrés. Bueno, es obvio que se han burlado de la democracia ecuatoriana, ¿no? O sea, el pueblo ecuatoriano va a las urnas en febrero de 2017, aprueba una consulta popular, un referéndum diciendo no queremos que los candidatos tengan recursos en paraísos fiscales porque eso hace que el financiamiento de las campañas sea mucho más opaco y ya no se pueda saber qué tienen. Y además, si llegan a ser electos, no queremos que tengan esas cuentas en el exterior porque va a ser súper difícil fiscalizar cualquier tipo de movimiento. Yo recuerdo el caso de la exasambleísta Bella Jiménez, recordemos también de la ID, que le encontraron un depósito a la cuenta, no de ella, de su hijo, pero como estaba en el Ecuador, era fácil de obtener esa información. Ahora díganme, el Lazo dice, no son míos, sino de mis hijos, la cuenta en Panamá, pero ¿y cómo vamos a obtener esa información? Nunca los ecuatorianos vamos a poder saber qué movimientos hay ahí, si es que hay alguna cuestión trucha. Y ahora con lo de Ricardo Noboa y los de Isaías se revela claramente que es una estrategia diseñada para esconder eso por fuera de los ojos de la sociedad civil ecuatoriana, de la ciudadanía ecuatoriana. Y lo mismo ha estado haciendo Javier Hervas, otro que se llenaba la boca de la socialdemocracia, de los valores de la libertad, con justicia social, etcétera, y vemos que ha sido un evasor de impuestos. Y no lo digo porque lo haya dicho Guillermo Lazo, y no tenemos por qué darle credibilidad a su palabra, sino porque nos hemos metido a investigar, cosa que lamentablemente no tuve tiempo de hacerlo yo personalmente en la campaña presidencial, porque ustedes saben que yo me dedico a esto, a la fuga de capitales, a investigar los recursos offshore, es parte de investigación doctoral, pero ahora que ya tengo el tiempo para hacerlo, me metí a ver, pues cuestión de unos pocos minutos, a ver de qué tipo de empresas tenían y si tenía empresas offshore vinculadas, y obviamente la encontré. Y resulta que esta empresa Agrigroup, que fue creada a inicios del siglo XXI, en el año 2004, sigue obviamente operando, todavía está vigente el poder que le otorgó a esa empresa offshore a nombre de Javier Hervas y está facultado a poder seguir haciendo operaciones sobre la base de ese poder otorgado por la empresa panameña. Entonces resulta que cuando había que inscribir la candidatura del señor Hervas, estaba violando la ley ecuatoriana, estaba incumpliendo las disposiciones y los requisitos para poder ser candidato. Y obviamente tuvo una votación interesante, pero es obvio que esos votos también le quitó, digamos, intención de voto a nuestra candidatura, sobre todo en primera vuelta, al punto que, y sería bueno tratar de ubicar esta declaración, Vilma Andrade, un personaje clave en la izquierda democrática, dijo: gracias a la votación de Javier Hervas, el correísmo, la Revolución Ciudadana, no pudo ganar en primera vuelta, ¿sí? Entonces estamos hablando de que se metieron con nuestra democracia, aparte del influjo psíquico en récord Guinness en la casación más rápida de la historia, aparte de todas las trabas que tuvimos para poder registrarnos como partido, movimiento y luego proceder a la elección, aparte de todas las amenazas, golpes de Estado, plan Yerobi, etcétera, durante la campaña, de la interferencia de la Contraloría y la Fiscalía en querer llevarse los equipos de computación, etcétera, 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 de las fake news y las mentiras. Aparte de eso, Hervas y Lazo no cumplían los requisitos para poder ser candidatos presidenciales. Entendamos eso, compañeros, entendamos eso en el Ecuador entero. Se cometió un fraude en contra de la democracia ecuatoriana al permitir que 2 de los 4 candidatos con más votos en la primera vuelta participen sin haber estado legalmente facultados para aquello. Economista Arauz, con este descubrimiento que usted señala, esta empresa offshore que tendría el señor Hervas, ¿con ese hallazgo se puede determinar que utiliza esa empresa para evadir impuestos? ¿O hay más evidencia? Un poco para que las personas que nos escuchan en nuestras frecuencias y nos siguen por nuestras plataformas digitales lo entiendan. ¿Cómo con el hallazgo de una empresa en un lugar considerado un paraíso fiscal se puede determinar que el señor Hervas, ex candidato a la presidencia de la República, está evadiendo impuestos? Mira, la razón de ser de una empresa en un paraíso fiscal es para evadir impuestos. Esa es la razón de ser, no hay ninguna otra razón que no sea esconder de las autoridades tributarias nacionales
las posibles ganancias que existan realizadas en el Ecuador o en el exterior y guardarlas para que no estén visibles a la autoridad tributaria nacional. Habría que preguntar también, y esto es igual que en el caso de Guillermo Lazo, ¿alguna vez el señor Herbas declaró esa empresa al SRI? Y si no la declaró, pues evidentemente estuvo defraudando en los impuestos al Estado ecuatoriano. Entonces, eso es la pregunta clave que hay que hacerle al señor Herbas en las distintas entrevistas. No a la superintendencia de compañías, porque puede decir, no, ahí está en la superintendencia de compañías. No, al SRI, la declaró en su momento, la sigue declarando, para que se vea si es que los impuestos que debía pagar por los dividendos, por los ingresos realizados, pero que pertenecen a una persona ecuatoriana, estaban contribuyendo lo que correspondían, y obviamente lo más probable es que no. En todo caso, hay un pilar que tiene que ver con la evasión de impuestos, que hay muchas irregularidades, uno se puede meter fácilmente a la página web de la Superintendencia de Compañías, ver los balances, los informes de auditoría, el informe del gerente de las empresas del señor Herbas, y puede encontrar a ver las irregularidades fácilmente, ¿no? Lamentablemente el señor ha decidido poner la mayoría de las acciones no a su nombre, sino a la de una familiar suya, y si ustedes analizan el impuesto a la renta de esa familiar, es cero durante los últimos 15 años. Entonces, yo creo que hay suficientes irregularidades como para que se justifique una intervención, una fiscalización del SRI, pero sí me parece mal que haya tenido que ser un acto en donde el presidente lo utilice a forma de chantaje político y no como un acto regular de fiscalización, como obviamente tenía que ocurrir en el caso de él mismo, como en los Pandora Papers, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay mucha tela por cortar aquí en este tema. La violación a la democracia, el comportamiento poco ético respecto a su contribución a la sociedad ecuatoriana, es decir, el pago de los impuestos. Si analizamos esto en el contexto de la ley que pasó el año pasado, ¿no es cierto?, en donde se les perdona y se regulariza las prácticas offshore de quienes han venido evadiendo impuestos en los últimos años, pues vemos que hemos llegado a un estado de amoralidad de los dirigentes políticos de derecha y centro derecha, como son Lazo y Herbas. Ahí yo quisiera atarlo, esto último que acaba de decir Andrés Arauz, el tema de haber utilizado esta suerte como de información para chantajear al momento de una votación, con lo que sucedió en las elecciones anteriores, ¿no? Ahí, ¿qué pasa con la institucionalidad, Andrés? O sea, hay un Consejo Nacional Electoral, hay un Servicio de Rentas Internas, hay un Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué esas instituciones no hicieron que se cumpla la ley? Esa ley que usted ha señalado prohíbe que personas que tienen bienes o recursos en paraísos fiscales puedan optar por un cargo de elección popular. Primero, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué la institucionalidad no funcionó? Y una cosa que daba mucho la atención, la señora Marisol Andrade, quien fue ratificada además en el cargo, viene siendo directora del Servicio de Rentas Internas desde el gobierno de Lenín Moreno. Entonces ahí, ¿qué pasa con la institucionalidad del país? No, es terrible, ¿no? Esto es un tongo entre Lenín Moreno y esta gente que básicamente están continuando la misma política. La mejor demostración es el caso de Marisol Andrade. Imagínense, llega el terremoto de Manabí y Esmeralda, se aprueba una ley solidaria donde tiene que haber una contribución sobre el patrimonio. Y en esa ley, el SRI inicialmente le cobra a Guillermo Lazo una cantidad importante de impuestos por sobre casi $1,5 millones, y le dice, usted tiene que pagar esta cantidad, y él dice, no, porque el Banco de Guayaquil no me pertenece a mí, dice. Entonces el Banco de Guayaquil no me pertenece a mí, le pertenece a un fideicomiso que está en nombre de una corporación, y de ahí recién eso es el Banco de Guayaquil, así que no me pertenece a mí. Por lo tanto, yo no tengo que pagar el impuesto al patrimonio por la ley de solidaridad a causa del terremoto, ¿no? Entonces ahí dice que el banco no es de él. Pero ahora cuando salió el escándalo de Pandora Papers y dicen, ¿y por qué ha evadido impuestos? Dicen, no, miren, ahí están los impuestos que ha pagado el Banco de Guayaquil. Ah, pero que no era suyo entonces. Entonces, eso no es. Cuando es de pagar impuestos, dice que no es. Cuando es de decir que ha tenido una gran contribución, así sí ha sido. Entonces,
eh, el SRI le devolvió a Guillermo Lasso, en el gobierno de Lenín Moreno, cerca de $1,500,000, diciendo que tenía la razón, que en efecto el Banco de Guayaquil no le pertenece a él. ¿Pueden creer eso? $1,500,000 de un señor que tiene cientos de millones en el exterior, en Dakota, en la isla Príncipe Eduardo de Canadá, que ha tenido en Bahamas, en Caimán, en Panamá, en Miami, un montón de casas, que tiene tantas propiedades, tanta riqueza, pero $1,500,000 más le voy a sacar al SRI. Y Marisol Andrade le devolvió ese dinero a Guillermo Lasso. Y este es el tipo que fue candidato a la presidencia. Pero resulta que cuando llega a la presidencia, le ratifica a Marisol Andrade, funcionaria de Lenín Moreno. Claro, tenía muy buenas razones para ratificarla, porque ella pues le hizo el gran favor de devolverle $1,500,000. Entonces ahora ella sigue en el cargo, y cuando llegó Pandora Papers, ella fue la primera en decir, no, aquí recién hemos de investigar luego de un año, no vamos a hacer nada, es información reservada, no vamos a compartir con la asamblea, como así un montón de cosas le pasan a otros asambleístas. Pero a la comisión que investigó Pandora Papers dijeron que no, que esa información no la iban a compartir. Entonces, estamos viendo un uso del Estado, un abuso de la institucionalidad estatal para defender el patrimonio personal del actual presidente de la República, y no se diga lo que ocurrió con la ley que se aprobó en noviembre del año pasado, que le beneficia directamente a él y a su familia, con la eliminación del impuesto a la herencia, con el tema de la regularización de los activos en el exterior en paraísos fiscales. Ahora, economista Arauz, con todos los antecedentes que usted señala, ¿qué credibilidad se le puede dar a la afirmación del presidente de la República, que ha dicho que está en contra de la evasión fiscal, refiriéndose al caso de la supuesta evasión fiscal, refiriéndose al caso del señor Hervas, y qué fiabilidad o qué expectativas podemos tener los ciudadanos de que el Servicio de Rentas Internas, con toda esta serie de antecedentes que usted acaba de mencionar, haga su trabajo? Porque es lamentable la situación en la que se encuentra ahora el Servicio de Rentas Internas, que tenga que salir el presidente a decirle qué es lo que tiene que hacer, cuando eso debería ser una actividad normal dentro de sus funciones del Servicio de Rentas Internas, me refiero. ¿Qué credibilidad tienen las palabras del presidente al asegurar que va a luchar contra la evasión fiscal, él siendo salpicado de esta evasión también a través de una investigación periodística en los Pandora Papers, que salga el señor Hervas y diga, yo no soy el evasor es otro? ¿Cómo podemos entender esta situación y qué credibilidad o qué confianza podemos tener en el Servicio de Rentas Internas? Bueno, realmente se ha disminuido su credibilidad, ¿no? Por un rato que pasan a defender a una de las personas más millonarias de este país, como es Guillermo Lasso, ¿no? Con la devolución de impuestos, con hacerse de la vista gorda en el caso Pandora Papers, etcétera. Cada vez más intromisión política en la gestión del SRI. Y cuando el SRI se pone las pilas y encuentra las irregularidades de las empresas, vienen Moreno y Lasso y les perdonan las deudas tributarias a las grandes corporaciones que le deben miles de millones de dólares al Estado ecuatoriano. Entonces se va minando toda esa cultura tributaria que construimos durante la Revolución Ciudadana, y que una institución seria como el SRI la había gestionado durante cerca de 20 años. Pero eso se va minando, se va debilitando y se vuelve un instrumento más de chantaje, de un instrumento de persecución política en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Pero había una duda que planteó Alexis: ¿y qué hizo la institucionalidad durante el proceso electoral? Bueno, resulta que simplemente se defienden diciendo, es que yo tengo aquí la hojita que dice declaración juramentada del señor Lasso, que no tiene, y la hojita del señor Hervas, que dice que no tiene. Y a pesar de que nosotros impugnamos, presentamos evidencia, documentos y todo, dicen, no, pero es que aquí hay la declaración juramentada y yo con eso me defiendo, ¿no es cierto? Entonces es pasar la pelotita, ¿no? Linda gestión del CNE, linda gestión de no poder pedir información a las distintas entidades del Estado para poder convalidar de que se trata de una cuestión real, que además había hasta confesión de parte del señor Lasso en su momento, y no se utilizó la institucionalidad enorme que tiene el Estado ecuatoriano para investigar y encontrar esta información. En fin, una estafa a la democracia, una burla al pueblo, con severendas consecuencias como las que estamos viviendo ahora, y muy atadas a los elementos de fondo que todavía hay que discutir en nuestro país.
el caso Pandora Papers otra vez se vuelve a discutir hoy en la Asamblea de forma indirecta, porque pasa a revisarse si habrá juicio político o no contra Carlos Riofrío, el subrogante del subrogante, del contralor subrogante, que fue la persona que salvó a Guillermo Lasso en el caso Pandora Papers, al decir que si bien Lasso tiene recursos en el exterior, escondidos en una estructura opaca que nadie sabe, que no paga impuestos, resulta que Dakota del Sur no ha sido paraíso fiscal, ignorando por completo que hay paraísos fiscales y regímenes de menor imposición, ambos sinónimos, pero que constan en dos listas diferentes del SRI, y él solo decidió considerar una de ellas. Por eso yo creo que el Estado ecuatoriano y la Asamblea tienen la responsabilidad el día de hoy de dar paso a ese juicio político con el subrogante del subrogante de Poli, el Contralor, y podamos tener finalmente algo de esperanza de que se llegue a fiscalizar honestamente y no con informe express de una hoja y media el caso Pandora Papers. Andrés, yo tengo dos preguntas, una que tiene que ver nuevamente con el tema de elecciones y otra con la coyuntura actual que vive el país. La primera es saber si a usted, de todos esos cuentos que se crearon en época de campaña, le han llamado a comparecer a dar sus versiones, si la justicia colombiana todavía sigue investigando el supuesto aporte del ELN a la candidatura de Andrés Arauz. Y por otro lado, habrá revisado usted, me imagino, con mucha precisión, el contenido de la ley de inversiones. ¿Fue acertada la decisión de los 87 legisladores de archivar el proyecto de ley la semana pasada? ¿O este proyecto, como lo planteaba el gobierno, estaba, digamos, en la línea de la generación de empleo, de la productividad, de la reactivación económica, etcétera, etcétera? Mira, sobre lo primero, Alexis, yo estuve en Colombia hace un par de semanas, estuve observando el proceso electoral allá, junto con la Internacional Progresista, y la verdad es que hay mucha esperanza para el pueblo colombiano, pero también para el pueblo ecuatoriano, porque hay esperanza de que se haga justicia y que el actual fiscal general Barbosa, colombiano, pueda ser investigado también por esa fake news, por esa noticia falsa, por esta gestión falsa desde la fiscalía. Yo creo que eso tendrá que ocurrir. Aproveché para reunirme con mis abogados allá en Colombia, quienes hemos iniciado acciones en contra de las personas que divulgaron la noticia falsa. Obviamente en el Ecuador no ha habido una continuación de esa investigación, aunque ahora que lo diga aquí en Radio Pichicha seguramente se inventarán algo para justificar y empezarán a retomar la persecución política. Pero lo que sí ocurrió es que cuando yo salí con fuerza a nivel internacional a denunciar los Pandora Papers en los meses de octubre y noviembre, sí hubo un aumento de la persecución política, en donde involucraron a seres queridos simplemente por un mecanismo de retaliación por algo que era evidente a nivel mundial y que yo estaba ayudando a traducir lo que significan los Pandora Papers a la ciudadanía, explicando que se violó la ley, que se evadió, que se desapareció supuestamente el dinero producto de la venta del banco, de que se hizo una transacción un día antes de la firma de la declaración juramentada para ser candidato, etcétera. Todo eso sí significó una acción de la Fiscalía en términos generales, ¿no? De estar pidiendo información, de ir persiguiendo a uno y a los seres queridos simplemente por esa acción política. Así que aquí hemos visto, insisto, un comportamiento consistente de persecución política por parte de Guillermo Lasso. Esto no es ninguna novedad lo que estamos viendo en los últimos días, solo que en este caso sí parece que hay algo de asidero, por lo menos en la cuestión del señor Herbas, y bueno, ahí los asambleístas de Pachacuti tendrán que defenderse, pero también que responder por las votaciones anteriores, incluyendo Pandora Papers y otros temas sensibles y delicados, ¿no? Como la votación en los temas del CIADI, por ejemplo, que se hicieron los locos, ¿no? Entonces, eso sobre lo primero.
Sobre lo segundo, bueno, es un alivio que no se aprobó esa ley mal llamada de inversiones, ¿no? Que realmente era una ley para la banca, donde le daba a la banca la potestad de poder armar esquemas escondidos de titularización de cartera para clavarle eso a la seguridad social en una especie de nuevo feriado bancario. Estamos en el caso de la banca, también le permitía a que los banqueros, se cambiaba un umbral de accionista para que los banqueros ya digan que no son banqueros. Sí, dice ahora, antes para ser banquero tenías que ser considerado que tengas más del 6% de las acciones de un banco. Ahora tienes que tener, o ibas a tener que tener, según la ley de inversiones, más del 25% de las acciones de un banco. Entonces, si tenías menos de eso, podías invertir en cualquier otro sector de la economía, podías tener empresas camaroneras, en proyectos inmobiliarios, etcétera. Entonces, eso iba a tener una implicación grave, y es que los banqueros iban a tener mucho mayor control de la economía, y toda la economía se iba a subordinar a los grandes capitales bancarios. También iba a permitirse que los bancos puedan volver a ser administradores de fondos y fideicomisos y manejar proyectos inmobiliarios y manejar fideicomisos de toda índole. Entonces, todo eso, por suerte, se evitó y ahora tenemos la oportunidad, y yo he hecho un llamado a que pues, los asambleístas que archivaron esa ley propongan quizás la única parte que valía la pena de ese texto, que era una partecita de la transformación digital, que creo que valía la pena, que es que las notarías hagan gestión telemática, ¿no es cierto? Que se permita que los notarios puedan atender telemáticamente a los ciudadanos. Eso sí es una cosa positiva, eso sí va a agilitar los trámites, eso sí reduce la burocracia y eso permite además un servicio adecuado para nuestros hermanos migrantes. Pero no por ese un artículo íbamos a sacrificar todo lo otro. Ahora es momento de plantear ese artículo como un proyecto de ley, aprobarlo rápido y de esa manera sí vamos a dar excelentes servicios a la ciudadanía y facilitar la gestión económica. Para finalizar, economista Arauz, con todo esto, con esta persecución que dice que incluso ha llegado a niveles de su familia, ¿usted sigue pensando en la política? ¿Sigue pensando en postularse algún momento a alguna candidatura de elección popular? Mira, Diseña, yo insisto, ¿no? Mi forma de hacer política no tiene que ver con ambiciones personales, jamás. Yo siempre he tenido un amor a la patria y no puedo desconectarme de los asuntos de trascendencia nacional, de trascendencia que tienen que ver con el desarrollo económico de mi país. Así que a mí siempre me encontrarán haciendo vocería, planteando estudios, planteando propuestas desde la perspectiva del amor a la patria. Y si eso significa, por una u otra razón, una candidatura, habrá que analizar todos los factores que eso implique, pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad es poder servir al país, poder servir a mi pueblo desde cualquier trinchera, desde lo académico, en donde estoy ahora, desde el servicio público, donde estuve antes, y desde la gestión de la política, si es del caso. Así que eso es más importante que una u otra candidatura, peor en el zafarrancho que se viene ahora con las elecciones seccionales, donde todo el mundo busca brillar, aunque sea denunciado por corrupción, en este tipo de contextos. Muy bien, muchísimas gracias, economista Arauz, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por el análisis del economista Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República, economista, analista económico, que ha estado con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias, esperamos verle pronto. Gracias, muy gentil. Muchas gracias. Chao, Liceña, chao, Alex. Muchas gracias. Que tenga un buen día, gracias.